Es un placer poder estar con ustedes esta mañana y durante esta semana. Lamentablemente no serán todos los días, pero entiendo que aquí hay muchas personas que tienen actividades diversas durante la semana y no es fácil venir. Pero quiero decirles que para los que vengan, vamos a estudiar los fundamentos de nuestra fe, que se basa en el santuario. La Iglesia Adventista nació por el estudio del tema del santuario. No sé si se puede colocar las diapositivas, así podemos ir viendo con lo que nosotros vamos a ir ofreciendo. Está conectado de aquí, no de allá. Me acuerdo cuando entré al ministerio, quería conocer más acerca del tema del santuario. En nuestro colegio, no había visto, en nuestro colegio no había tenido la oportunidad de estudiar a fondo el tema y no se enseñaba. Así que cuando quise entrar al ministerio, me pusieron la mudanza en un colegio secundario en Uruguay. Y bueno, yo quería entrar al ministerio, pero tuve que ir a enseñar. Y me dije, voy a empezar a estudiar, leer el libro en aquella época, El Santuario y sus Servicios de Andreasen, que era lo mejor que aparentemente tenía la Iglesia Adventista con respecto a ese tema. Me entusiasmé con ese tema, lo leí, lo subrayé y hasta lo resumí. Las maquinitas todavía no habían aparecido las computadoras como hoy las tenemos. Y por insistencia me dieron para ser pastor, ayudante de la Iglesia Central de Montevideo. Y cuando quise entrar, fui a ver al pastor, él me dijo, yo te voy a sacar la cara de profesor que tienes y te voy a poner una cara de pastor. Deja de estudiar, ahora ve a visitar la gente y vas a aprender de la gente. Bueno, fue una linda experiencia. Por unos 3 meses le hice caso, pero es interesante, en esa misma semana el presidente de la asociación me llamó y me dijo, dedica tiempo a estudiar porque vas a poner el fundamento de tu futuro ministerio. Me dije, ¿a cuál de los dos le hago caso ahora? Bueno, quien va a dar el informe de mí va a ser el pastor local, así que le hice caso al pastor por un primer momento, por unos 3 meses. Después me dije, voy a empezar a estudiar. Desde el Génesis, quise hacer como Guillermo Miller, no dejar pasar ningún pasaje sin entender. Pasé como un año con Génesis, busqué diccionarios, compré diccionarios teológicos también, los mandaba a pedir de Estados Unidos. Y después, Éxodo tuve que pasar bastante más tiempo porque allí entraba ya el tema del santuario. Como 1 año y medio me llevó el libro de Levíticos, de estudiar todas las mañanas y llenaba libretas. Y llegué a completar el libro de Números, pero nunca terminé el libro de Deuteronomio. Para ese entonces me había dado cuenta que era imposible con estos pobres 3 dedos de frente llegar a entender la mente del infinito. La Biblia es como un mar sin orillas, dice la pluma inspirada. Y para ese entonces ya había preparado muchos materiales. Me llevaron después de estar unos años en el ministerio a enseñar a nuestra institución en Argentina de teología. Y me dije, voy a prepararme mejor. Voy a ir a la Universidad de Estrasburgo. Tuve algún contacto con algún amigo y escribí una carta. Y cuando llegué a la carta donde me decían que me aceptaban, tenía que pasar 3 exámenes para ser aceptado allí, para entrar directamente al plan doctoral. Me acuerdo que me arrodillé y le dije al Señor,
Señor, si esa es tu voluntad, ábreme las puertas. Yo voy a hacer todo lo que puedo para que las puertas se abran. Pero si tú no quieres, tienes suficiente poder como para cerrarme las puertas. Y nunca vi abrirse las puertas de una manera tan extraordinaria. El primer paso tenía que ser convencer a mi esposa. Así que le dije, vamos a vender todas las cosas y nos vamos a Estrasburgo. Después de unos momentos suspiró y dijo, bueno, si eso es lo que quieres, veremos qué es lo que hace el Señor para ayudarnos. Y luego tuve dificultades, no quería que dejaran de estar allí en la enseñanza, no voy a entrar en los detalles, pero llegamos a la Universidad de Estrasburgo y teníamos que pasar los 3 primeros exámenes, los 3 exámenes. Uno era Antiguo Testamento con la Biblia en hebreo, Nuevo Testamento con la sección esa en griego, tenía que poder hacer un examen, y después Historia de la Reforma del siglo XVI. Así que me puse a estudiar, tenía que aprender francés también. Y me puse a estudiar como nunca había estudiado en mi vida. La primera semana bajé 4 kilos. La segunda semana bajé 4 kilos más. La tercera semana bajé 3 kilos. La cuarta semana bajé 1 kilo y quedé como un atleta. Pienso que tendría que hacer un nuevo doctorado ahora. Y bueno, me acuerdo que cuando fui a rendir el examen y pasé los 3 exámenes, el último examen, no sabía si iba a poder llegar al apartamento. Y la vi a mi esposa a la distancia y apoyado en ella pude llegar. Caí con fiebre, incluso en cama, de tanta tensión que había tenido hasta ese momento. Pero Dios tenía todo resuelto. Mi esposa estaba embarazada después de 10 años de casada. No era el mejor momento, aparentemente, pero Dios sabía que sí. Y tenía que pagar, pues si tenía que pagar todo eso, no me alcanzaban las reservas que había juntado, de manera que andaba, ya me puse a pensar, voy a tener que dejar todo a ver a dónde puedo ir, pero fui viendo, hablando en el hospital, para cómo tuvo que estar 25 días internada para no perder nuestra hija demasiado prematura. Y entonces, en ese momento cuando llegaba la hora de la verdad y todo lo que tenía que pagar, que superaba por lejos toda reserva, estuve hablando en el hospital, me pasaban de una oficina a otra y finalmente una mujer me dijo, espere. Y estuvo como media hora llamando a distintas oficinas. De repente colgó el teléfono y me dijo, está bien, puede irse en paz, no tiene que pagar nada. Así resuelto. Llegué al apartamento que alquilamos y 2 días después me llega un papelito por el correo, les allocación familiar. Y como yo no entendía demasiado de francés, algún vocabulario en esa época, y me decía 1.800 francos, un equivalente a unos $400 en esa época. ¿Qué? Pero si me dijeron que ya había pagado todo y que tenía que ir al banco. Y fui al banco, por supuesto, con los bolsillos vacíos. Y entonces quise preguntar para reclamar y me dijeron, vaya allí a la caja. Y cuando el cajero me vio, sacó el dinero y me lo dio. ¿Qué? ¿C'est pour moi? ¿Es para mí? Sí, me dice, son les allocations familiares, c'est pour votre fille, es por vuestra hija o hijo, no sé qué. Me dijo allí que eso es para usted. Oh, pero salí contento. Al mes que viene me llega otro papelito, igualito. ¿Será posible? Ahora ya creía cualquier cosa. Así que fui de nuevo y me dijeron, sí, cada mes va a recibir por el hijito, la hijita que tiene,
va a recibir esa cantidad, como $400. Y lo conté contento en la iglesia y alguien me dijo, ¿y no fuiste a pedir por ayuda de alquiler? Yo, extranjero, pedí por ayuda de alquiler. Y sí, me dijeron, ¿por qué no? Bueno, como les dije, ya creía cualquier cosa. Así que fui, me hicieron llenar un papel y me preguntó por qué no vino a pedir antes. Ya hacía 10 meses que estaba allí, ¿por qué no vino a pedir antes? Porque yo no sabía que como extranjero podía recibir. Y una semana después recibía el pago de los 10 meses en bloque. Así que ahora me compré un auto. Y me puse a pasear por Europa y a visitar bibliotecas. Y ya iba haciendo cálculos que llegaba con ese dinero hasta tal mes. Pero apliqué para una beca que la Universidad Protestante, la Facultad de Teología Protestante recibía. Del gobierno recibía 5 becas del gobierno y una de las 5 me la dieron a mí. Así que pude terminar mis estudios de teología y el último mes que me pagaron fue seguido por el primer sueldo que recibí de nuestro seminario francés, porque me llamaron para enseñar teología en el lugar. Ahora quiero decirles que mi experiencia en una universidad no adventista fue extraordinaria. Sentía que tenía una mayor responsabilidad porque mi tesis doctoral iba a ser sobre el fundamento del santuario. A ellos no les dije que era el fundamento de la fe adventista, pero sobre el ritual hebreo. Me acuerdo que pasé muchas noches que no podía dormir, angustiado porque no podía entender, y otras noches que no podía dormir de felicidad, porque Dios me había permitido captar. Y me levantaba de noche y escribía la idea para que no se me olvidara y dejara de rumiar durante la noche y pudiera dormir. A veces mi esposa me decía, a dormir ahora. Yo estoy durmiendo. No, estás moviendo la pierna. Seguía pensando. Y bueno, Dios hizo cosas así notables. Y desde entonces, al meterme en el fundamento de la fe adventista, al nivel más alto, nunca dejé de estar metido en líos. ¿Lo entienden ustedes? Porque en todos lados se levanta gente que no entiende o entiende a medias y hay controversias y me piden a mí que intervenga y a veces me meto de metido nomás, porque no puedo evitar. Pero es mi evangelio, lo vivo de corazón. Y en esta semana nosotros vamos a estudiar ese fundamento, pero volcado hacia cosas prácticas, hacia algo profundamente espiritual que nos alimente, que nos sirva para nuestra vida diaria y para nuestra preparación para el más allá. El primer tema que vamos a ver ahora es el pacto más extraordinario de la historia. Hay un problema. Cuando se va a hacer un pacto entre dos partes, normalmente en este mundo se busca ciertas ventajas, acuerdos que se puedan hacer para lograr algo en lo cual ambas partes se benefician. Pero el pacto más extraordinario de la historia tuvo que ver con una parte fiel y con otra parte que no era confiable. Era para meterse, diríamos, en problemas. El nombre de Dios, su reputación iba a verse comprometido en alguna medida, porque ese pacto lo iba a hacer ahora con gente no confiable. Debido al pecado, nosotros no somos confiables. Lo más sorprendente es que Dios decidió hacer un pacto con un mundo pecador. Jesús mismo dijo que Él no vino por los sanos, sino a sanar a los enfermos. Y Dios decidió hacer un pacto con un mundo pecador. ¿Por qué? Dice Isaías 53:11. Verá el trabajo de su alma y quedará satisfecho.
Había un propósito redentor. Y él iba a quedar satisfecho, feliz, viendo el fruto de su trabajo. Queremos alegrar al Hijo de Dios. Entremos dentro de ese pacto para que Él pueda sentirse feliz, satisfecho también con nosotros. En vista del gozo que le esperaba, Hebreos 12:2, sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. Por ese gozo que iba a tener después, estuvo dispuesto a jugarse por entero. Y es el gozo de ver las almas redimidas por su sacrificio. Para poder vencer, necesitamos volvernos confiables ante el universo. ¡Qué tarea! Que nosotros, pecadores, nos volviésemos confiables. ¿Quién podía iniciar una empresa de esa naturaleza? Imposible, pareciera a la vista humana. Y para volvernos confiables tenemos que dejar de mentir, tenemos que dejar de cometer adulterio, tenemos que dejar de robar, dejar de matar, dejar de codiciar lo bueno de los demás, dejar de profanar el nombre de Dios y dejar de profanar su día como nuestro Creador. En esencia, tenemos que guardar los mandamientos. Los otros días estaba hablando con una mujer, nos estábamos mudando a Tennessee y estaba viendo de adquirir una propiedad, y entonces ella me llevó al banco y nos pusimos a hablar, y por allí supe que su hermana gemela era adventista. Y entonces la miré, sí, su hermana es adventista. Le dije, ¿y usted? Le pregunté, y me dijo, ¿por qué me dice eso? ¿Porque me ve pintada y con aros? Bueno, le dije, no le veo cara adventista, no estoy acostumbrado a ver rostros así, que sean adventistas. Entonces me dijo, mi padre es pastor. Y yo me aparté. Pero me dijo, por supuesto, yo no quiero ir al infierno, así que yo pienso volver. Pero yo soy muy independiente. ¿Usted cree que el hombre es la cabeza de su mujer? Bueno, no voy a entrar en ese tema mejor. Y hablamos un poco. Le dije, lo que pueda ayudarle, por supuesto, lo haré. Pero sentía un vacío, sentía la necesidad de cambiar. Y en toda persona que no está dentro de la esfera del pacto con Dios, hay la necesidad, siente la necesidad de un cambio, pero se necesita más que el deseo, se necesita un arreglo en donde se pueda aspirar a un cambio. Y eso se puede hacer solo en un pacto con aquel que es omnipotente, que es Dios. Dios proclamó la ley de su pacto en el Sinaí. Nuestro problema es que somos olvidadizos, por eso nos dice la Biblia muchas veces, acuérdate. La Santa Cena es para que lo hagamos